Mentir, engañar, robar, ¿qué han hecho? Nos están utilizando como una antorcha que tiene que alumbrar en esta oscuridad del mundo para que nazca ese gran día en los corazones de ellos. La responsabilidad de llevar palabra de poder es para que las almas cambien, no para ser oída yo, para que oigan mi problema, porque yo tengo muchos problemas, tengo muchas aflicciones, yo estoy deprimida. Eso es lo que el mundo anda hoy, y las iglesias están llenas. Yo no voy porque celo a mi esposo, porque celo a mi esposa, porque allá anda la mujer detrás de mi marido, o porque mi marido anda detrás de aquella. Yo no, y le dice el medio, no vas a esa iglesia más, y lo saca de la iglesia. Ya tú sabes que yo no quiero más, y tú tampoco vas. Demonios que están sueltos en las iglesias. Pero aquí dice que si hablamos palabra de poder, va a ser capaz de cambiar corazones, almas, mentes, vidas. Y en el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y hay parejas de evangelistas, pues de religiosos, que la mujer habla en lenguas y la pareja le traduce. ¡Qué bonito! ¡Qué monopolio! ¿Ah? ¡Qué monopolio! El Espíritu de Dios no trabaja así. La gracia no es eso. Y ahí es donde está el poder de la palabra. Cuando está en el corazón, verdaderamente tú hablas ese poder. Y la gente que te escucha dirá, wow, ella tiene autoridad. A veces vamos a un sitio, yo a veces voy a los supermercados y alcanzo a ver un niño gritando, y una mala crianza, un niño de 2 o 3 años, ¡mami, que yo quiero! Y yo solamente me quedo así fija y lo miro. Y me quedo mirando. Y el niño comienza y vuelve a ver para otro lado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, para la gloria de Dios, el espíritu de poder, y tú miras con poder y autoridad, aquel espíritu se calma. Tú no tienes que decir nada, ni tienes que irlo a tocar, te calmas. Con el contacto del ojo llevas poder. Y aquel niño se calma. O la persona que sea, se calma. Pero tenemos que aprender a utilizar este poder, porque es palabra que alumbra en el poder. Salmo 119, 130. Mira cómo escribe el salmista. Aparta de mí el camino de la mentira, porque es un camino de mentira. ¿Cómo es que es un camino de mentira? Si es una actitud propia. El hombre se acostumbra a preparar su propio camino en pura mentira. Desde niño. Adquirí algo de alguien. ¿Y eso de quién es? No es tuyo. No, me lo encontré. Ok. Y fui y pregunté y nadie me dijo. Eso estando pequeño. En la escuela es un lápiz, una maquinilla, un borrador. Van a trabajar y llegan a la casa con un bolso nuevo. ¿Y eso? ¿Lo compraste? No, me lo encontré. ¿O me lo regaló a alguien? Ok. Sigue creciendo el ser humano. Y un día va a llevar una bicicleta. ¿Y eso? ¿Me la regaló un amigo? ¿O me la prestó un amigo y me dijo que si quería usarla? De verdad. Y quizás se metió a alguna casa, propiedad privada, a robársela. Un día llega con un carro. Mijo, ¿y eso? No, es que un amigo dice que se lo dio una fulana, que no sé qué, que me lo va a dar a mí, que yo lo arregle, que pues se me da los papeles y que no. Y empiezan con una corta y una larga. Y llegaron a viejos y siguen mentiras. Se casan. ¿Y el dinero? No, que es que el jefe todavía no me ha pagado. No, usted fue a gastarlo con una mujer en un hotel. Es que no me alcanzó porque mire que esto. De verdad. No, es que el jefe dijo que no me va a pagar todavía todo completo, me dio una parte. ¿Oh sí? Ajá. No.
Y llega al punto que se mueren en el camino de mentira que se hicieron desde chiquitos. Y que como los padres se lo permitieron, llegaron a ser viejos, murieron en ese fundamento de la mente perdida. Por eso el salmista dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. No estamos hablando de la ley de Moisés porque David la sabía, sino de la ley del amor, de la gracia y la misericordia del Espíritu. Da pureza. Porque también en el versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Cuando el salmista escribe todo esto es para que nosotros aprendamos a ser mejores cada día. La palabra da pureza, pero si la hablamos con poder. En el 119, versículo 140 dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Esto debe ser algo de amarlo, de desearlo, de tenerlo, de adquirirlo. Vivifícame en tu justicia. Es algo de pedirlo. Alguien puede ser criado en el Evangelio, pudo haber nacido, ser criado, hasta casarse en una iglesia evangélica, a ir a la iglesia, pero si no tiene a esto en el corazón, no tiene a Cristo. Y en el 41 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, conforme a la palabra de Dios, porque Dios dijo, todo el que viene a mí, yo le doy. En el Antiguo Testamento decía, el que confía en mí, recibirá. Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo el Señor. Por eso también es una palabra verdadera. En el Salmo 119, versículo 60 dice, me apresuré, ¿y no qué? ¿Qué dice ahí? ¿Y no qué? No me retardé. Guardar tus mandamientos. Escuché y quise guardarlo rápidamente. Quise tenerlo. Pero hay gente que no lo entiende así. Yo voy a la iglesia hoy, si algún día quiero, voy, está bien, y si no, si algún día quiero ir a estudiar los jueves para aprender de la palabra, voy, y si no, pues no voy. No me precisa, estoy bien. Aquí dice, yo no retardé la decisión de aceptar y recibirlo, de guardar sus mandamientos, porque se dio cuenta que esta palabra con poder es la que salva. De acuerdo a Romanos 1:16 se nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No dice de la ley. Pablo no está diciendo ahí, no me avergüenzo de la ley de Moisés. No me avergüenzo del Evangelio. Y mira cómo lo dice, el Evangelio. No la palabra de una profeta, de un profeta, una pastora o un pastor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Son dos cosas, porque se revela por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu Santo, para servirle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos sido justificados porque creímos en Cristo y recibimos vida en abundancia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira bien, ¿qué tú crees que están haciendo los líderes religiosos cuando no están enseñando lo correcto? Deteniendo la justicia. Deteniendo la justicia de Dios. Están impidiendo, están siendo piedra de tropiezo, están siendo barrera de aquellas vidas que quieren buscar la justicia. Pero mira lo que dice, que de la ira de Dios viene desde los cielos para esos hombres que detienen la verdad para que las almas se salven. Esta palabra es para adquirirla en fe y por fe. Romanos 10:8 se nos dice, más, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Estás tú predicando? ¿Estás utilizando el arma más poderosa de tu cuerpo para llevar el poder de decirle al hombre, pídele a Dios que Él te da? Confía en Él. De decirle al hombre, tú estás mal. De decirle al hombre, esto es lo que dice la Biblia de este tema. Con fortaleza. No decir, yo creo que tú estás mal, yo creo que te vas a ir al infierno, oye, ten cuidado donde estás. No, eso no ayuda, no verifica en nada, sino que es por fe, porque es la fe que predicamos, como le dijo Pablo a los romanos. Pero esta palabra consume. De acuerdo a Jeremías 5:14, dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra. Mira cómo Dios dice, los hombres dijeron esta palabra. No está diciendo yo. Porque dijeron esta palabra. He aquí yo pongo mis palabras en la boca por fuego. Y a este pueblo por leña. Y los consumirá. Porque dentro del medio del pueblo de Israel saldría la llama que quemaba el pecado. Pero a Israel es leña que va a ser consumida. Él mismo dijo. Él está diciendo aquí, ellos hablan y ellos dicen que yo dije, pero yo no he dicho por cuánto ellos hicieron esto. Ahora, eso es lo que va a acontecer. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos. Oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua, y observe bien qué quiere decir esto, no dice pueblo de ellos. Dios tomaría a los gentiles, porque la gente es gentil en aquel tiempo, de lejos, no de tu pueblo. Oye casa de Israel, dice el Señor, la gente será robusta porque recibirán vida de mi Salvador, de mi Hijo amado. Gente antigua, porque hay gente que dice el cuento de la senda antigua. Hay que ir a la ley de Moisés, pero no se dieron cuenta que es mentira, porque cuando dentro de la ley el profeta dijo, hemos perdido la senda antigua, que era la gracia, antes de la ley. Dentro de la ley el profeta se levantó y dijo, mirad los caminos. Hay muchos caminos, pero busquemos la senda antigua. Y si dentro de la ley un profeta lo dijo, quería decir que estaban equivocados los hombres, porque la senda antigua era gracia entre Abraham y la ley de Moisés. Creerle a Dios. Por eso aquí dice, aquella gente robusta, antigua, yo los voy a traer para que ustedes vean. Gente cuya lengua ignorarás. Escucha bien, Dios les estaba hablando de aquellos tiempos, ustedes se van a hacer los sordos con la gente que yo voy a poner a hablar sobre ustedes. No van a querer escucharlos. Y no entenderás lo que hablaré. Porque el que vive en la ley no entiende la gracia. No le entiende. No entiende la gracia. Es palabra defensiva en sí misma. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero hay gente que cree que con dar un bulto de una Biblia grandísima. E incluso hay hombres y padres y madres que utilizan la Biblia para golpear a sus hijos. No se asuste que hay una iglesia que coge la Biblia para pegar a la gente. Porque la palabra de Dios. Ignorantes que ni siquiera tienen en su corazón, porque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, pero somos nosotros que la hablamos con poder.
si no fuese porque el hombre la habla con poder. No existe el poder. ¿Quién le habla a los hombres? ¿El árbol? ¿Los animales? Somos nosotros mismos los que hemos nacido de nuevo, que tenemos que llevar esta palabra del Espíritu Santo para que exista poder y penetre los corazones y haga cambio. Por eso, cuando se habla con poder, nos dice Pablo en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para poderla hablar, enseñándonos y exhortados unos con otros en toda ¿qué? Sabiduría. Pero hay gente que se atreve en las iglesias a faltarle respeto a otra persona. Gente que se le arrima a alguien y le levanta la luz y le dice: tápate. Falta el respeto. Gente que se atreve a levantar a otra persona y decirle: tú, ¿qué haces viendo a mi marido? Demonios son. Gente que se cree más santa que los demás son los que tienen los demonios dentro de sí mismos. Porque aquí nos dice la palabra que se habla con toda sabiduría. Cuando alabamos a Dios debemos de cantar con gracia, porque dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y sabe cómo uno reconoce a la gente que no tiene a Cristo? Cuando se paran así. Están cantando y ellos así. Así. Fuera, su mente y su corazón están fuera de donde está el cuerpo. Esa persona ya no sabe que no tiene a Cristo. Porque aquel que tiene a Cristo está despierto para alabar y glorificar su nombre. Sus labios no paran de adorar y bendecirle. Porque reconocen en su corazón el alzamiento que tienen. Pero aquellos que... Dios mío. Y miran para un lado, y miran para el otro, y sacan el teléfono, y comienzan a ver quién les mandó esto, y comienzan a hacer así. Se están perdiendo la bendición porque no tienen a Cristo. No importa que esté en la iglesia, debemos de cantar por agradecimiento, porque por tanto que nos ha dado a nosotros. Y todo lo que habéis, lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y aquí tenemos que nosotros ponernos pilas. La gracia es para palabra y para hecho. Si yo digo que soy cristiana, tengo que actuar como Cristo fue. Tengo que mirar como Cristo miró. Y tengo que hablar como Cristo habló. Punto. No hay otro fundamento. Por eso dice, todo, en palabra o en hecho, debemos de hacerlo como el Señor Jesucristo vino a hacerlo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y así utilizamos la espada. En Isaías 11:4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con... ¿Qué dice ahí? ¿Qué? Equidad. Con equidad. Quiere decir con algo igual. La justicia es la misma para todo aquel que la quiere. La salvación llega a todo aquel que la quiere. Con equidad, con la misma comparativa. En el mismo aspecto dice la palabra: por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque cuando aquellos hombres en el desierto hicieron, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, hablando con Dios, y Dios le dijo: mira, ¿sabes qué, Moisés? Bájate nuevamente, porque allá este pueblo está rebelde, malcriado, se pusieron a ser dioses. Y cuando Moisés venía bajando y oía que estaban cantándole a un dios, habían hecho un becerro de oro, porque para lo malo se corre. Se pusieron de acuerdo rapidito. Oye, mira, Aarón, yo creo que Moisés no va a bajar de ahí, ese está muerto. Y como quedamos sin Dios, porque él era el que nos hablaba de Dios, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer un becerro, no sé, alguna cosa, quedemos de acuerdo a ver qué hacemos.
Y todo el mundo se puso de acuerdo, porque para lo malo sobra gente, para lo bueno son muy pocos. Y se pusieron de acuerdo, hicieron un becerro y adoraron. Y Dios le dijo a Moisés, bájate, vete para allá, ya, porque eso es demasiado. Bajando, y llega Moisés y mira aquello. Habían hecho un becerro. Dios abrió su boca y dio autoridad que se abriera la tierra y que se tragara miles. Por eso dice que con su boca mató. Cuando el pueblo de Israel tenía que pasar el Mar Rojo, cruzó los 2 y pico de millones de personas. Cuando el pueblo de Egipto, los soldados y el faraón venían, Dios le dijo al mar, ahora sí, ponte en tu lugar. Primero le dijo, frena, y después le dijo, ponte en tu lugar. La voz de Dios, cuando habla con poder, surge lo que Dios había dicho. Por eso dice que arruirá, matará, porque irá la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En 2 de Tesalonicenses 2:8 aconseja Pablo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con mi espíritu de su boca, y destruiré con el resplandor de su venida. A los hebreos le sigue diciendo en el 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Y cómo usted le va a dar vida? La palabra de Dios es viva. ¿Y cómo usted tiene la responsabilidad de llevar esa vida en lo que usted dice? Es viva. ¿Qué más dice ahí? Eficaz. Y eficaz. Pero ¿qué va a ser eficaz si de sus labios lo único que sale es negativo? No puedo, no sé, no voy, no quiero, hoy no, a ver si puedo otro día. Todo lo que sale es negativo. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que es viva y eficaz, es cuando entonces se le da el poder y se aumenta. Y dice ahí que es para llevar el resplandor de su venida. Y cuando nos enseña esto, Pablo entonces nos da la cuenta y nos dice en Hebreos también. Entre Lucas y Pablo está el libro de Hebreos para muchos. De acuerdo a los exégetas, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, porque está la ley y la gracia. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne encima de que es viva y es eficaz y corta, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso el Espíritu trabaja en corazones que tienen sinceridad delante de Dios y enseña a aquellos que quieren ser guiados. Pero si hay gente que tiene intención, voy a ir a la iglesia por buscar pareja, el Espíritu Santo no puede funcionar ahí. Voy a ir a la iglesia porque no tengo dónde ir, el Espíritu Santo no va a funcionar ahí. Voy a la iglesia porque voy a ir a cuidar a mi marido, el Espíritu Santo no va a funcionar ahí. Veamos algunos de los casos donde su poder rompió aún con la misma naturaleza al utilizar la palabra que Dios mismo dio. Por ejemplo, Moisés en Éxodo 34, 21 y 22, llegó el momento donde llegan al Mar Rojo y dice que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se abriese. Se abre el mar por orden de Dios, por petición del hombre. Y le digo que se abre el mar. ¿Y qué pasó? Con el poder de un viento recio, se abrió todo lo que tenía que hacer y volvió el mar. Se abrió el mar en seco. La orilla se secó, el agua se quitó y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos
por palabra de Dios, los hijos de Israel entraron, pasaron, no se mojaron por el medio del mar Seco. en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Josué, en Jueces, en Josué 10, 12, 14 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel, y le dijo en presencia de los israelitas: sol, observa esto, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajadón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo. Está escrito de esta manera, pero hoy conocemos que lo que se detuvo fue el planeta Tierra, porque el sol y la luna están en su sitio. El que se detuvo fue el planeta Tierra. Se detuvo hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Israel, de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aleluya. David, en el Salmo 119, del 171 al 172, dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua los dichos, porque todos sus mandamientos, ¿qué dice? Son justicia. Son justicia. Pablo tuvo una oportunidad, naufragó la barca donde iban y cayeron en la isla de Pasmos, en la isla de Malta. En 1 Corintios 15:10 primero dice lo siguiente: pero por la gracia de que yo soy el que soy. Cuando Pablo conoció al Señor, Pablo no decía yo soy fulano de tal, sino que decía por la gracia de Dios soy lo que soy. Santo. Pablo tenía un poder de firmar cartas contra los cristianos, pero ahora recibió el poder de hablar la palabra con fortaleza. Y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. ¿Para qué? No era el yo, sino dice, porque en la gracia de Dios está conmigo. Santo. En 2 Corintios 8:1 sigue Pablo diciendo así mismo. ¿Qué habla ahí? Habla interesante porque dice: hermanos, Ajá. no o sabemos o hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La palabra de poder fue llevada, fue traída delante del Señor. En Efesios 3:8 también nos sigue hablando. En adelante, del 7 al 9 dice: del cual yo fui hecho ministro de aquel poder, de aquella palabra de poder, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según que Su poder. tiene que existir un cambio y una operación del poder de Dios. A mí, que soy ¿qué? Menos, se ponía él, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. ¿Se imagina el poder con que Pablo hablaba? Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio Aleluya. escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este es el poder que nosotros tenemos que hablar. Este es el poder con el cual nosotros debemos de hacer lo que Él se nos ha pedido hacer. Y continúa. ¿Terminamos ahí? Ok, mira bien lo que dice. Hechos 28, del 1 al 6. Viene la historia. Dice que estaba Pablo con algunos otros en alta mar y hubo un viento recio y un naufragio. Se rompieron los recates que sostenían el ancla. La barca comenzó a irse hasta que encontraron.
Y dice la historia aquí. Estando ya a salvo, supimos que era la isla llamada Malta. Y los naturales, o sea, los de ahí, los isleños, nos trataron con no poca humanidad. ¿Ok? Porque en